En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García. Muy buenas, mis queridos amigos y suscriptores de nuestro canal del Ministerio Cuarto Ángel BCN, y esta semana con una nueva lección, la lección número 3, la verdad presente, enemistad pondré, como ven en pantalla. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestros teléfonos de contacto. Por WhatsApp tenemos el 344-650-863811. Y pueden suscribirse, no olviden suscribirse a nuestro canal Ministerio Cuarto Ángel BCN. Usted simplemente busca este canal en YouTube, Ministerio Cuarto Ángel BCN, y luego se suscribe allí en la pantalla para que esté avisado cada vez que posteemos un nuevo video. Así que comenzamos nuestro estudio de hoy, enemistad pondré. La introducción nos dice: una infinita misericordia conmovió el corazón, el de Dios, al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar, pagar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Esta es la introducción del tema hoy, titulado Enemistad pondré. Y es porque hemos analizado en los últimos dos estudios que el mundo, aunque fue creado por Dios perfecto, se perdió porque se introdujo el pecado. Ahora, ¿cómo está la condición del hombre y de todos los seres humanos después del pecado? Y eso es lo que vamos a analizar en este día. Sin embargo, ya esta introducción nos apunta a que sea cual sea la condición en la que venimos en este mundo de pecado, Dios ya resolvió la solución al enviar a su Hijo para pagar, para expiar nuestros pecados. Pero vamos a analizar un poco más esta situación. Tenemos entonces la justicia divina y la imposibilidad del hombre. La primera pregunta nos dice: ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para perder el Edén? Allí en Romanos capítulo 5, verso 16, dice: ni tampoco de la manera que por un pecado así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Entonces solo un pecado cometieron Adán y Eva para que fuesen expulsados del Edén. Un solo pecado suficiente para ser expulsados del Edén. Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 2, ¿cuántas veces cometieron ese pecado hasta que la paciencia de Dios se colmó y los expulsó del Edén? Es decir, cometieron un pecado, pero ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, 10 veces. ¿Cuántas veces fueron los suficientes para que Dios dijera: hasta aquí, sean expulsados? Bueno, en Romanos 5, 16 nos dice: ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Un pecado para condenación. Con un solo pecado fue suficiente para que fuesen expulsados del Edén. Un pecado cometido una sola vez fue lo suficiente para ser entonces expulsados. Sigamos avanzando en nuestra pregunta y en nuestro tema de la justicia divina y la imposibilidad. La pregunta 3 dice: ¿en qué condición quedó toda la humanidad entonces por ello? Romanos 5, 19 nos contesta:
Dice, porque por la desobediencia de un hombre, atención, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Por la desobediencia de Adán, ¿cómo quedamos nosotros? Ahí lo dice, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Constituidos qué? Pecadores. Somos pecadores por la desobediencia de Adán. Fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. El pecado es desobediencia o transgresión de la ley de Dios. Todos han pecado, todos hemos pecado, hemos quebrantado la ley y todos estamos bajo la condenación. Eso es terrible y sigamos avanzando para ver cuál es la solución que Dios nos da a esto. La pregunta número 4. ¿Cómo se manifiesta este hecho que fuimos hechos pecadores? ¿Cómo se evidencia eso? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué tremendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, justo ni uno. Todos nos hemos apartado, no hay ni siquiera uno que haga todas las cosas buenas. Así que estamos todos pues condenados a la muerte por la condición. Pero sin embargo, la justicia divina y la imposibilidad del hombre nos dice que podemos luchar contra el pecado que tenemos al nacer. ¿Podemos luchar? Bueno, Romanos 7, 14 al 24 nos muestra nuestra condición de pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero ¿qué somos nosotros? Dice aquí, carnal. Yo soy carnal, vendido. ¿Qué significa ser carnal? Que estamos vendidos debajo del, su Biblia dice, poder del pecado. Somos vendidos debajo del poder del pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal, ¿qué? ¿El mal qué? Está en mí. El mal está en ti, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? Está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí está la disyuntiva. Estamos nosotros vendidos al poder del pecado, tenemos el mal dentro de nosotros, tenemos una ley del mal en nuestros miembros y eso nos lleva a hacer lo malo, a obedecer al pecado, a que nos guste el pecado, que nos guste el diablo, que nos gusten las cosas malas, porque eso lo tenemos aquí en nuestro ADN. Con eso venimos. En el ADN están todos los malos deseos. En el ADN está el gusto por la homosexualidad. Los homosexuales nacen con esa tendencia homosexual en su ADN. Ese gusto homosexual, esa preferencia sexual es de herencia, viene en su ADN. El adulterio también viene en el ADN, la fornicación, la inmundicia, la blasfemia, la mentira, la herejía y todos los frutos de la carne están en nuestro ADN, son heredados, nacemos así. Nacemos con esa inclinación, tendencia y pecado. Así que no podemos luchar contra el pecado. No podemos. Sin embargo, ¿qué nos dice las otras preguntas? Vamos a seguir avanzando. ¿A partir de qué momento en nuestras vidas nos convertimos en pecadores? ¿A partir de qué momento en nuestras vidas fuimos constituidos pecadores? En el Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido ¿qué? Formado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que el pecado viene desde el momento que somos concebidos y somos formados en el vientre de nuestra madre allí. Es que somos concebidos en pecado y somos pecadores. Así que no hay forma de manera de pensar que alguno de nosotros se pueda haber nacido libre, inocente y limpio. De otra forma, no se necesitaría un Salvador. Pero sin embargo no quedó todo aquí. Según la justicia divina, esa condición que tenemos nos impide recuperar el Edén, esa herencia de pecado. Bueno, Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará jamás en ella cosa que inmunda. No entrará cosa inmunda. Hay que hacer una cosa inmunda. Ahí tenemos un ejemplo, la inmundicia, el cigarrillo, el café, el alcohol y todas estas cosas que comemos, los alimentos inmundos nos hacen inmundos. Y no entrará en ella jamás ninguna cosa inmunda. ¿Pero qué más? ¿O qué hace? Bueno, ahí está, prohibido. ¿O qué hace qué cosa? Abominación. Si hacemos abominación, tampoco. ¿Qué es una abominación? Un ejemplo.
Hay muchas abominaciones, pero ahí tenemos un ejemplo prohibido también para el Señor si queremos entrar en el cielo. ¿Y qué tercera cosa tenemos que nos impide recuperar el Edén? Dice, o que hace mentira. También la mentira está prohibida si queremos entrar en el cielo. Solamente estarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta siguiente, 7. ¿Y si no logro vencer un solo pecado y ofendo en un solo punto? Es decir, no entraré. Es decir, si yo venzo todos, pero hay uno en el cual no puedo vencer, ¿eso me va a impedir la entrada? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No podemos cambiar un punto de la ley de Dios para que podamos entrar al cielo. Si no lo obedecemos, ese punto estamos perdidos. Prohibido cambiar la ley de Dios. Avanzando, tenemos la pregunta siguiente, la pregunta número 8. Jesús dijo que iba a preparar lugar en su reino para nosotros, sí lo dice, y que volvería a llevarnos. Eso lo dice en Juan 14:2-3. ¿Qué condición espiritual debemos tener para tener ese derecho a ser llevados y estar idóneos para ese reino? Efesios 2:27 nos dice, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo murió para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese, miren, primero, mancha. No podemos tener mancha, ni que más, ni arruga, ni que más, ni cosa semejante, sino que fuésemos como santa y sin mancha. Ahí está lo que necesitamos tener como iglesia para poder ser recibidos por Cristo. Iglesia que no tenga estas condiciones, iglesia que tenga mancha, que tenga arruga, que tenga algo semejante, o una iglesia que no sea santa y que tenga manchas, iglesia que no va a ser arrebatada, llevada al cielo. Jesús lo dijo también en Mateo 5:48 cuando dijo, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos. ¿Perfectos como quién? ¿O como qué? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra norma de perfección es la perfección del Padre que está en los cielos. Eso es lo que necesitamos. Pero, gracias a Dios que tenemos un plan de redención. Y aquí entramos ahora ya no la justicia, sino el plan de redención. Para redimir al ser humano, dice la pregunta 9. ¿Qué plan ideó y ejecutó Dios para que el hombre logre la condición que pide la justicia divina? Ahí está. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, vosotros sabéis que Cristo apareció ¿para qué? Quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Maravilloso. Cristo apareció para ello. Ese es el plan de redención. Y continúa la pregunta 10. ¿Cómo fue enviado el Hijo para lograr por nosotros y en nosotros que nosotros cumplamos su justicia divina? Miren, parece un trabalenguas. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo envió a su Hijo? ¿Para qué? Para él, el Hijo lograra por nosotros. Y lograra también dentro de nosotros para que nosotros podamos cumplir su justicia. Romanos 8:3-4, maravilloso texto y pasaje bíblico, el más hermoso de todos que ha golpeado mi corazón por muchos años, que cambió mi vida. Y dice, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo, no fue que envió a alguien que se convirtió en hijo, no, envió a aquel que ya era su Hijo. ¿En semejanza de qué lo envió? Dice allí, carne de pecado. Lo envió en carne de pecado, o sea, lo envió a que adquiriera nuestra naturaleza humana pecaminosa, no la de Adán, sino la nuestra. Y por ese pecado, ¿a dónde condenó el pecado? Condenó el pecado en la carne, lo condenó a que el pecado que él tenía en su carne se quedara en la carne. Para que la justicia de la ley, esto lo hizo para que la justicia que exige la ley fuese cumplida en nosotros. Tremendo, ¿no? Que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Para poder cumplir la justicia y la ley en nosotros, tenemos que andar según el Espíritu de Dios en nosotros. Qué hermosa promesa. Aquí, en estos dos versículos, se concentra todo el mensaje final que necesitamos, que necesita el mundo entero para ser salvo. Entender que Dios envió a su Hijo. Mayor amor que este no hay. No envió a un gemelo, a alguien que era coeterno, coigual. No. Envió a su Hijo
que fue nacido de Dios, el hijo literal de Dios, que nació después de Dios, que tuvo un origen en la eternidad, sí, pero es hijo de Dios. Lo envió para que viniera en carne, pero no en carne santa, ni en carne medio santa, o con carne con debilidades inocentes. No, carne de pecado, una carne como la tuya y como la mía. Lo envió a vivir nuestra misma experiencia, nuestras mismas situaciones y circunstancias, a nuestras mismas tentaciones. ¿Pero qué? No pecó jamás. Por eso es que dice aquí, condenó al pecado a que solo viviera en su carne. El pecado no salió de la carne, lo condenó a la carne. ¿Para qué? ¿Para qué Él hizo eso? Para que la justicia que exige la ley, la que ya hemos leído, perfección y santidad, como la del Padre, para que esa justicia se cumpla en nosotros. No que se cumpla en el cielo, ¿no? Como algunos piensan que es la justificación, que Dios en el cielo anota en un libro justo. No. La justicia no solo se cumple allí, la justicia se cumple en nosotros, en nuestra misma vida, en nuestras obras. ¿Pero cómo? Si no andamos conforme a la carne, es decir, no nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra carne, sino que andamos según los impulsos del Espíritu de Dios, del Espíritu del Hijo. Porque el Espíritu del Hijo coloca en nosotros los impulsos que tuvo el Hijo cuando estuvo en esta tierra. Ese es el texto maravilloso, así que aquí tenemos el centro del plan de redención. Pero avanzamos, porque esto no deja de ser gozoso, ¿no? Este plan de redención, que está hermoso, maravilloso y poderoso, ¿cuándo se ideó? Pregunta 11. Primera de Pedro 1:18 nos dice ¿cuándo? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ok? No fue con eso. No fuimos redimidos. No fuimos rescatados por dinero. No fue un secuestro que se pagó con dinero. No. Se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre no es la sangre humana, o sea, es la sangre preciosa de Cristo, pero la sangre humana de Cristo no era preciosa. Aquí está hablando la sangre como la vida. Dice en Génesis capítulo 6 y capítulo 7 que la vida de la carne está en su sangre. Entonces la sangre preciosa de Cristo hace referencia a la vida preciosa de Cristo, la vida divina, que fue con la que Él pagó. No pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con humanidad pecaminosa, con carne de pecado. Pagó con la sangre preciosa de Cristo, con la vida preciosa de Cristo, la vida de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya destinado desde cuándo? Dice aquí desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía esto que iba a pasar y Dios hizo su plan. Pero fue manifestado esta realidad en los postreros tiempos, en los postrimeros tiempos, por amor de nosotros. Eso es maravilloso. Ese es el plan de redención. Desde antes Dios sabía de la apostasía. Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás, del pecado de Adán y de Eva, de todo lo que iba a pasar, pero también habían planificado que Cristo daría su vida preciosa, su vida divina. Por eso que era necesario que fuera el Hijo de Dios. No podía ser un ángel, no podía ser un hombre perfecto porque además que no existe, pero tampoco podía ser un ángel, aunque fuese más poderoso y más perfecto que el hombre, porque todos, tanto el hombre perfecto como el ángel perfecto, todos tienen una vida prestada que no le pertenece. Y no puedes tú pagar una deuda con un cheque que no tenga fondo o que sea dinero prestado. No se puede. Dios tuvo que pagar con la propia vida de su Hijo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero avanzando, tenemos ahora la siguiente pregunta que nos ayuda a entender más. ¿Entre cuántos y quiénes fue dado este plan de redención o consejo de paz? Le dimos que el consejo de paz, que el plan de redención fue desde antes. ¿Pero entre quiénes? Zacarías 6:12 nos responde, dice, hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, y diciendo, he aquí un varón, el varón, cuyo nombre es el renuevo, el pimpollo, dicen otras versiones, el cual brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará su gloria. Y él se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será ¿entre quiénes? El consejo de paz, el plan de redención, ¿entre quiénes? Zacarías 6:13 nos dice, entre ambos a dos, dice mi versión de 1909. La versión de 1960 dice entre ambos, pero sea la del 9 o la del 60 nos muestra que el plan de redención fueron entre dos, entre el Padre
y el Hijo. Y ahí fue donde se pusieron de acuerdo, se dieron la mano diciendo, en el momento que el hombre caiga, Padre, yo, conforme a tu voluntad, me daré por el pecado de la humanidad, por un amor. Y eso ya había sido simbolizado, esa verdad fue simbolizada, aunque fue manifestada en los tiempos postreros, ya había sido revelada, por ejemplo, a Abraham cuando se le dijo, dame tu unigénito. El plan, el pacto fue entre Abraham y su hijo, porque Sara no sabía nada, Sara fue dejada de esta ecuación. Y el plan de redención, en ese caso, ese símbolo, ese sacrificio que hizo Abraham fue entre él y su hijo estuvo dispuesto, porque si no hubiese estado dispuesto no se hubiese dejado amarrar. Dice que Abraham estuvo a punto de hacerlo cuando una voz del cielo le dijo, ya conozco que temes a Dios porque no me negaste tu unigénito. Ahí está hermoso, y por eso que Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Así fue que lo vio Abraham, al ver, experimentar cómo iba a ser el sentir del padre al entregar a su hijo. E Isaac también lo experimentó al sentir la experiencia de lo que sentiría Jesús cuando se entregara a la muerte. La diferencia es que a Abraham se le detuvo la mano, pero al padre y al hijo nadie le detuvo la mano y tuvo el hijo que morir por nuestros pecados. Pregunta 13 del plan de redención. ¿Qué nos dice allí la palabra? ¿Qué 4 cosas se decidió que el Hijo sería hecho para cada etapa del plan de redención? O sea, el Hijo, ¿qué es en cada etapa de nuestra redención? 1 Corintios 1:30 dice, de Él, el Padre, empero sois vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús por el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos hizo Dios? ¿Qué hizo Dios de Cristo para nosotros? Primero, sabiduría, para darnos sabiduría y entendimiento de la salvación. Segunda, justificación. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justificación. Pero también dice que también fue hecho santificación. Cristo es nuestra santificación, porque no solamente nos perdona en la justificación, no solo nos da entendimiento de la palabra y nos da sabiduría, no solo nos da justificación del pecado pasado, sino que nos da santificación, que es lo mismo que victoria. Victoria sobre el pecado cuando el Espíritu de Él, el Espíritu del Hijo, mora en nosotros por la fe. Y al final de toda esta ecuación, al final de los tiempos, el acto final del plan de redención será justamente eso. Será que Jesús vendrá Él mismo a redimirnos, a liberarnos y estaremos por siempre con Él. Llamado final, tú amigo o amiga que me oyes, que me ves, llamado final para ti. Reconoces y aceptas el plan de redención que Cristo elaboró desde antes y ha sido puesto en ejecución. ¿Deseas recibir a Cristo como profeta, como cordero, como sacerdote y como rey? Como profeta para que te dé sabiduría, como cordero para que te dé justificación, como el cordero de Dios que murió. Lo recibes como sacerdote, como tu único intercesor, y como rey, aquel a quien debes obedecer mediante la obediencia estricta de sus 10 mandamientos. ¿Aceptas a Cristo en esas 4 facetas? Si es así, dice Daniel, es que Cristo quite todas y cada uno de tus pecados para entrar en la redención. Si es así, entonces vamos a orar para que Dios reciba ese llamado tuyo, esa aceptación tuya y te dé de su misericordia. Oremos, querido y bondadoso Dios, te damos gracias por este estudio, por esta oportunidad de poder predicar a través de estas redes, y a todas las personas que están escuchando y han escuchado esto desde el principio hasta el final, te pedimos que las bendiga y que ellos puedan, así como han manifestado, aceptar a tu Hijo como su Salvador, como su profeta o maestro, aceptarlo como el Cordero, como el sacrificio provisto por ti para nuestros pecados, aceptarlo también como nuestro sacerdote que intercede de ti, y sobre todo aceptarlo como nuestro Redentor y Liberador, como aquel que vendrá a buscarnos por segunda vez, como Rey también, aceptarlo como Rey, como aquel que debemos obedecer al obedecer tus mandamientos. Siendo así, Señor, bendícenos y que podamos en esta semana más seguir avanzando en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta aquí por hoy. Que el Señor te bendiga y sigue con nuestro canal pendiente, que cada semana estaremos liberando un estudio de esto para irte preparando. Aquí tenemos los estudios disponibles. Están aquí en el índice. Hemos visto el 1, el 2 y el 1 y el 2 hemos visto. Bueno, en gran manera.
y enemistad pondré. La próxima semana vamos a estudiar consumado es, vendré otra vez. Que el Señor te bendiga.